Vamos a hablar de diferentes temas hoy en el programa. Tenemos un testimonio muy valioso de Sergio Muñoz. Él sufrió la enfermedad de Guillain-Barré. También vamos a hablar con una médica neuróloga especialista para que nos explique todos los detalles de lo que significa esta enfermedad. Y el doctor Armando Rosales nos va a hablar de las cuestiones coronarias, todo junto con el doctor Gustavo Alcalá, como todos los martes. Si te parece, Gustavo, empezamos hablando con Armando Rosales, jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Rawson, por estudios que se están llevando respecto a la hipertensión, pero principalmente la importancia con datos sanjuaninos. Sí, es imprescindible que tengamos datos locales, que tengamos datos actuales, pero sobre todo que tengamos datos relevantes. Porque es frecuente que cuando hablamos de una enfermedad, lo primero que no tenemos tan claro es a cuántos sanjuaninos afecta. La hipertensión arterial, para que tengamos una dimensión, los enfermos no caben en el estadio del Bicentenario, no caben en el estadio de River y Boca juntos, no caben en el Maracaná. Hay 150.000 sanjuaninos hipertensos. Y eso es lo que le da la gravedad, el hecho de que no dé síntomas hasta muy tarde y paradójicamente que no haya datos. En este estudio del que vamos a hablar, que se hizo en el año 2015, San Juan participó. El estudio previo del 2009 no tuvo ni un representante sanjuanino porque la provincia de San Juan no entró en este relevamiento. Y al tener esa cantidad de personas es un tema difícil de manejar. Difícil desde el punto de vista de los costos y difícil también porque es una enfermedad que funciona 365 días por año, no tiene vacaciones. Y esas características la convierten en difícil de abordar, pero vieja, digo más, incluso, ya no es novedad, ya no es noticia. La hipertensión es una enfermedad... 365 días al año, pero que fechas en donde son, por ejemplo, las fiestas, las vacaciones, hasta debe aumentar lo peligroso que es cuando no están los médicos y, o hay menos cantidad de médicos. Una cosa novedosa que se midió en este estudio son las vacaciones que nos tomamos nosotros. Cuando sabemos que tenemos una condición y la medicación la interrumpimos porque es un fin de semana largo, o la interrumpimos porque la caja se terminó y no tuve tiempo de comprar la caja siguiente. Pasa en esta enfermedad y pasa en muchas, que nosotros no creemos que un tratamiento que se interrumpe por 48 horas pueda generar problemas, y cuando uno interrumpe el remedio de la presión 48 horas, desaparece de las arterias 3 semanas. Entonces, yo creo que la relevancia de este estudio es que puso énfasis no en cuántos tienen la enfermedad, sino en cuántos tienen la enfermedad controlada. Doctor Rosales, ¿por qué no nos cuenta un poco el estudio? Esto se ha hecho por la Sociedad Argentina de Hipertensión. Desde hace unos años las dos grandes sociedades nacionales de cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, han comenzado a trabajar en forma conjunta, lo cual para los médicos que tenemos más años es una cosa muy buena, porque nosotros hemos vivido épocas en que la cardiología era Boca o River, o estabas en un lado o en otro, pero los últimos años, yo le diría que los últimos 5 o 6 años encararon en conjunto múltiples estudios y evaluaciones multicéntricas en todo el país de diferentes situaciones de enfermedades, de patologías y fundamentalmente conocer cuál es la realidad de Argentina. Nosotros sabemos que esto es mucho más factible en algunos aspectos en el hemisferio norte y nosotros recibimos información a diario por internet, todo lo del hemisferio norte, pero nosotros eso aplicarlo a nuestra realidad hay variaciones. En este tema de las enfermedades y raciales fundamentalmente. Un viento sonda no lo tienen quizás allá, claro, y acá en San Juan sí. Ya voy a hablar un poquito de eso, que es otra cosa interesante. La semita con chicharrón tampoco. No lo tienen allá y acá sí. Estos modelos se replican en algunos lugares del mundo, pero en las condiciones nuestras de Argentina, de ser un país, ya no es un país emergente, hoy es un país que está en el límite de ser emergente según las definiciones económicas, es muy interesante, pero creo que lo bueno de esto es que las sociedades se han puesto en común acuerdo, y lo voy a aclarar, con las gestiones de gobierno en los últimos años para llevar esa información a quienes después van a definir política de salud en grandes grupos de la población. Hablemos un poco del estudio. El estudio se llama RENATA 2, Registro Nacional de Hipertensión Arterial. Como dijo el doctor Gustavo, hace 8 años atrás se hizo un RENATA 1 que fue muy limitado
a 7 provincias, 7, 8 provincias. En este intervinieron 25 ciudades o centros correspondientes a 18 provincias. El estudio fue hecho para un grupo de pacientes que calculado en 6.000, una muestra que iba a ser suficiente como para eso extrapolarlo al resto de la población. Nosotros participamos en San Juan, coordinando como representantes tanto de la Federación de Cardiología como de la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo interesante es la forma metodológica. Esto se hizo en una forma de azar, que no se fue ni en los hospitales, ni en los lugares donde concurren habitualmente los enfermos de hipertensión arterial o por otras enfermedades. Se hizo en los registros civiles. Y se hizo de tal forma que las personas que iban ahí llegaban y se utilizaba los días pares, solamente aquellos que su documento de identidad eran de día par, eran los que entraban en este registro. Y los días impares, aquellos que tenían documento nacional impar. Y se les hacía una encuesta, fundamentalmente que tomábamos, éramos médicos jóvenes residentes, en otros lugares se utilizó personal de enfermería, en el cual, ¿no es cierto?, se preguntaban algunos antecedentes de otros factores de riesgo y qué conocían ellos de hipertensión arterial, porque fue uno de los objetivos de este trabajo. No solamente conocer cuántos hipertensos tenemos en el país o la provincia, sino información manejan. Cuánta información manejaban, qué conocimiento tenían de su enfermedad, porque hay que decir que la hipertensión es una enfermedad crónica, por lo tanto le tenemos toda la vida. Hay un muy poco porcentaje de hipertensos que logran curarse, son formas que son menos del 10%, fundamentalmente cuando hay alteraciones en algunas patologías renales o algunas otras formas tumorales. Les preguntaban fundamentalmente qué medicamentos tomaban, cuántos medicamentos se tomaba en el día. Hubieron preguntas referidas a la adherencia, es decir, a la continuidad en el tiempo del tratamiento, y fundamentalmente se definía si estaban controlados o no, y se les tomaba con una metodología específica, que es la que debe hacerse para tomar la presión arterial, con un tensiómetro digitálico, automático, que son los de mayor precisión, por supuesto, avalados nacionalmente e internacionalmente por las sociedades de cardiología. ¿Podemos conocer datos? Sí, bueno, los datos generales les puedo decir, la prevalencia de enfermedad hipertensión arterial en la población argentina es del 36.3% de la población, es decir, de 100 personas, 36 son hipertensos. ¿Esto a nivel mundial cómo está el porcentaje? ¿Es similar? Y la diferencia que tenemos nosotros es que tenemos ese porcentaje con una población mucho más joven. Ese número es para mayores de 18. Ese es el dato general. A nivel mundial, la Organización Mundial de Salud estableció que aproximadamente en la zona nuestra, en el continente americano, vamos a decir, del norte hasta el sur, toda América, es alrededor del 35%, con las variaciones regionales correspondientes fundamentalmente a diferentes es decir, que estamos factores. Dentro de la media. Estamos de la media, pero no estamos en el mejor lugar de la media, estamos más bien en lo máximo de la media. Por supuesto que el continente que tiene mayor número de hipertensos es el África. El 45% de su población es hipertensa. Otra cosa interesante que se vio, diagnosticados quienes tienen hipertensión arterial, pasamos al conocimiento de la enfermedad, es decir, ¿cuántos sabían que eran hipertensos? Bueno, por supuesto que no era el 100%, había un... Trabajando del 36% que es hipertenso. Claro, el 36% lo tomamos ahora como 100%, un 38, 39% desconocía ser hipertenso. Esto si lo complementamos con otro estudio que se hizo epidemiológico, que es la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2013 por el Ministerio de el Ministerio de Salud Pública de la Nación, nos encontramos que en esa otra encuesta había un porcentaje de alrededor del 20% de las personas que nunca se habían tomado la presión arterial. Entonces, de ahí surge que, entonces llevamos este nuevo estudio, que un 38% de la gente hipertensa desconoce que tiene presión arterial. Otro dato final importante es que hay un grupo de los pacientes que saben que tienen presión arterial que no son medicados, que es alrededor del 6%. Y cuando hablamos de medicación, no solamente tenemos que hablar de la dieta, de la actividad física, de los cambios de hábito de vida, sino que lo que ha comprobado eficientemente y científicamente que reduce las complicaciones de la hipertensión arterial son los tratamientos farmacológicos. Bueno, no reciben ninguna medicación, cosa que, por lo tanto, terminamos no tratando la hipertensión. Es decir, que si tomamos 150.000 sanjuaninos y con los datos de los que no sabían que eran hipertensos o que no seguían tratamiento,
Estamos hablando que 70.000 sanjuaninos aproximadamente no conocen tienen hipertensión y no saben que son hipertensos. y no hacen nada, o porque no conocen o porque no tienen tratamiento para tratar esa enfermedad. Tratar su enfermedad. Que es un número, el 10% de la población. Sí, otro dato interesante es que del resto de los hipertensos que conocían tener hipertensión, así que hay un grupo de alrededor del 7% que no reciben ningún tratamiento farmacológico, hay un porcentaje de alrededor del 31,3% que recibiendo medicación no están controlados. Y solamente un cuarto, o sea, alrededor del 25%, tienen su presión controlada. ¿Qué significa tener la presión controlada? Y tener en los registros valores por debajo de 140 de presión máxima y por debajo de 90 de presión mínima. O sea, una cuarta parte de los hipertensos están controlados. Esta es una temática que hace 20, 30 años también sucedía en el hemisferio norte. Pero ¿qué sucede? Las políticas de salud, la educación, la promoción ha llevado que esos valores de control hoy superen el 40-45% en los países desarrollados. Nosotros, como otra conclusión, es que en los últimos 10 años, en función del RENATA 1, el primero que se hizo hace años, si bien fue más limitadora, no hemos avanzado en nuestro país en cuanto al control de la hipertensión arterial. Y sí hemos avanzado en un mayor desarrollo o prevalencia en la enfermedad, de un 33% y tenemos un 36%. Esto no sucede en otras enfermedades de la modernidad o de estos tiempos. La diabetes también se incrementó. Los otros factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, también se han duplicado. Todos van de la mano. Para saber que alguien es hipertenso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fundamentalmente controlarse la presión arterial. Es decir, tomarse la presión arterial independientemente de la edad, porque después vamos a hablar de qué pasa en los jóvenes, que es los datos más delicados en función de los riesgos de complicaciones, una vez por lo menos al año o 2 veces al año, tomarse la presión arterial como un chequeo común. ¿Tiene que ser en forma especial? No, muchas veces uno puede tener una persona amiga que tenga un tensiómetro en la casa, que le tome la presión, o puede hacerlo en un estado que quizás no es el ideal para tomar la presión. No, existe una metodología para tomar la presión arterial y para definir al paciente hipertenso, pero fundamentalmente la metodología es con la persona sentada, cómoda como estamos hoy acá perfectamente, con el brazo izquierdo o derecho apoyado. Acá hay una cuestión muy interesante, los tensiómetros que hoy digitálicos fundamentalmente son para toma en el brazo izquierdo, vienen con manguito de brazo izquierdo, con la persona sentada durante una espera entre 3 y 5 minutos de reposo en un ambiente como estamos acá, no frío ni con exceso de calor, y se toma. Se hace una toma y si es necesario hacer una segunda toma, se espera un par de minutos para volver a hacerla. ¿Y bueno, ahí cuando uno tomamos, cuando es un tensiómetro de los anaeroides o comunes, la metodología es la misma, es tener a la persona sentada, cómoda, esperar 3 a 5 minutos y recién hacer la toma de la presión arterial. ¿Cuánto sería un valor normal? Los valores normales de adultos de 18 años en adelante, los considerados por todas las definiciones, son hasta 140, 139 la máxima y hasta 99 la mínima. Hay una cosa interesante, dentro de estos valores mucho mejor, hay estudios, tener 13 y es mucho mejor tener 12. Pero hay una cosa que la gente tiene que entender, porque si nosotros seguimos en el tiempo, aquellos que tienen 13, 13 y medio, que son normales, hay una mayor probabilidad que desarrollen en el tiempo hipertensión arterial. Pero no son hipertensos. Lo que tienen que ajustar es algunas condiciones de su vida para que la presión en el tiempo no se eleve. Tendría que ser un llamado de atención. Es un llamado de atención. Ya vamos a seguir hablando de estos temas. Está con nosotros la doctora María Eugenia Fracaro, ella es médica neuróloga. Si le parece, doctora, primero queríamos escuchar a Sergio Muñoz Vázquez. Él sufrió la enfermedad de Guillain-Barré, lo ha transformado en un libro, en donde en el libro cuenta qué es lo que pasó. Pero Sergio, quería que nos contaras del principio de la historia. ¿Cómo empezó todo? Porque vos sos deportista toda la vida. Sí, yo hace muchos años que corro maratones de montaña y bueno, en el año 2011 empecé con un resfrío común y silvestre como cualquiera se lo toma, y con el devenir de los días empecé con un dolor en la espalda, en la columna vertebral, en la parte de la médula espinal,
y bueno, en el transcurso de una semana, 10 días más o menos, empecé a sentir el entumecimiento de las extremidades, de los brazos y de las piernas. ¿Hasta ahí vos creías que era un resfrío? Hasta ahí yo creía que era un resfrío y que era una lesión ósea en la espalda, en alguna vértebra o en algún disco, algo. Hasta que consulté con un traumatólogo, me revisó, hizo los análisis de rutina y me dijo que no, que lo iba a derivar con un neurólogo porque era algo del sistema nervioso. Así que dentro de todo fuiste rápido, fuiste derivado rápido a un neurólogo. Sí. Y bueno, y de ahí me ve un neurólogo y tuvimos una charla de alrededor de una hora donde yo le presenté los síntomas y cómo se han ido presentando, y en el acto me dijo que era un virus que se llamaba Guillain-Barré. ¿Habías escuchado antes hablar de esta enfermedad? La había escuchado paradójicamente un mes antes. Hubo un caso de mucho renombre acá en Argentina, de un matrimonio que viajó en su luna de miel a Australia, y el muchacho padeció del mismo síndrome. Algo rarísimo porque a él lo afectó mucho más. Lo diagnosticaron mal cuando llegó a Australia y sufrió en el sistema respiratorio porque afecta toda la parte muscular del cuerpo, y en la medida que no se trata a tiempo va entumeciendo toda la musculatura y involucrando los pulmones, que también son parte de eso. Y bueno, cuando involucran los pulmones, los tienen que inducir en un coma y intubarlo entero porque si no se paraliza directamente. Sí, cuando estamos hablando de músculos uno lo relaciona muchas veces con poder levantar algo. Exactamente. Este es muchísimo más grave. Es más grave porque destruye toda la mielina, que es la vaina que recubre los nervios. Entonces se interrumpe la comunicación entre el cerebro y los músculos. Se interrumpe, o hay veces que se ralentiza, que es peor, porque si uno tiene el músculo inmovilizado no hace nada, pero hay veces que era lo que me empezaba a pasar en un principio a mí, cuando yo daba la orden de dar el paso, yo inclinaba el cuerpo y el pie salía tarde, entonces me caía, que era lo que me pasaba porque no entendía qué era lo que estaba pasando. En realidad no, el organismo empezó a experimentar ese fenómeno que para mí era algo muy raro, muy raro. Pero bueno, cuando dimos con el diagnóstico, inmediatamente me internaron y me ingresé en la terapia intensiva. ¿Y qué pasó después? Porque esto tiene un proceso que va avanzando rápidamente. Exactamente. Me trataron con inmunoglobulina, que es la droga con la que se trata este tipo de virus, durante 30 días. Y bueno, al salir de la terapia viene la otra parte, que es quizás mucho más difícil que sanar el síndrome, que es la parte de la rehabilitación. Ya vamos a hablar de la rehabilitación. Sí. Antes quería que me explicara, doctora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el organismo reacciona de esa forma atacando los músculos? El Guillain-Barré es un síndrome en el cual se dice que es una polirradiculoneuropatía, o sea que se afectan distintos nervios, ¿sí? Es de las polirradiculoneuropatías agudas de emergencia, de urgencia, en la cual uno tiene que tener siempre la idea de que puede existir en un paciente que refiere después de un proceso infeccioso, o después de una cirugía, o después de alguna vacuna, con 3 semanas de anticipación, o previos. El paciente refiere que muchas veces comienza con un dolor tipo radicular o un dolor dorsal o lumbar muy fuerte, muy intenso, en la cual piensan que es un problema de columna, y con los días empiezan a sentir como una debilidad en los dedos de los pies o de las manos, y es una debilidad que es progresiva. ¿Hay hormigueo o no? Puede haber hormigueo o puede haber debilidad. ¿A qué se debe todo esto? Es porque la causa no se sabe por qué una persona, en vez de responder contra el germen que está atacando, contra la vacuna que ingresó al cuerpo, empieza a crear anticuerpos contra sí mismo. ¿Sí? Se ataca a sí mismo el cuerpo. Entonces, es como que hubo previamente una exposición por un germen o por la vacuna o alguna sustancia la cual el cuerpo lo reconoce como extraño y se autoataca, ¿sí? Entonces sería dentro de las enfermedades autoinmunes. Autoinmune, exactamente, y en forma desordenada. Entonces empieza a atacar, algunas ataca la mielina, otras ataca el axón, ¿sí? ¿Qué es lo que es el axón? O sea, nosotros tenemos, la neurona tenemos el cuerpo y después tenemos una prolongación del cuerpo, una prolongación que es el axón,
donde ese axón puede estar recubierto por una vaina de lípidos, que es la mielina, en la cual permite que la conducción nerviosa vaya saltando por esa mielina y hace que la velocidad sea más rápida. Y eso se utiliza mucho en los músculos o los nervios donde van a tener que usar movimientos rápidos, por ejemplo, caminar o mover las manos, ¿sí? Entonces, cuando los anticuerpos atacan esa mielina, hace que esa conducción se bloquee o se destruya, entonces se vuelve todo más lento y la persona cuando quiere hacer el movimiento no lo puede hacer porque el cerebro le mandó la orden, pero no llegó bien la conducción al músculo, ¿sí? Entonces el paciente empieza a sentir ahí, cuando empieza a atacar la mielina o el axón, que sería la que está por adentro de la mielina, empieza a sentir una debilidad, generalmente es distal, es progresiva, en la cual el paciente generalmente cuando avisa que se siente torpe para caminar, no siente bien la superficie o la siente como débil, o cuando toca las cosas se siente una torpeza, uno tiene que internarlo al paciente porque puede pasar días o pueden pasar horas en que la debilidad puede empezar a afectar la deglución, la tos o empezar con un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, inclusive en casos más severos, hasta hacer trastornos autonómicos como tuvo el señor, ¿sí? Cuando uno ve a ese paciente, uno lo interna, lo observa y si el paciente en las primeras 2 semanas, generalmente el 50% hacen ya lo máximo de debilidad. Pero a las 4 semanas el 90% hacen lo máximo de debilidad. Es una enfermedad autolimitada, o sea, no es que sigue. A los 4 semanas es como que el sistema inmunológico deja de atacarse, ¿sí? Y a las 2 semanas posterior a las 4 semanas empieza como nuevamente a regenerarse. ¿Y hay una tasa de mortalidad importante? Y antes que no teníamos tratamiento, inmunoglobulinas o la plasmaféresis, que serían los tratamientos de ataque, sí, porque obviamente que el paciente terminaba muchas veces intubado, con problemas de trastornos en la secreción, con trastornos de arritmias cardiológicos, hipotensión ortostática, o sea, había trastornos secundarios a la parálisis, ¿sí? El tema es que luego de estos tratamientos y del diagnóstico precoz y del cuidado que el paciente no se broncoaspire, por eso se le pone una sondita nasogástrica, o cuidando que la ventilación la mantenga bien hasta que el proceso ceda, uno logra que el paciente salga adelante, ¿sí? El problema es que cuando se intuba y pasa mucho tiempo, empiezan a afectarse también otros, es como que empiezan a afectarse, ya no es un problema inmunológico, sino que empieza a afectarse la nutrición del cuerpo, los riesgos de infección y el paciente puede empeorar más el cuadro de lo que venía, o sea, venía con un problema autoinmune y ahora venimos con un problema nutricional, infeccioso, más lo medicamentoso que se lo damos al paciente como para mantenerlo bien, sí, estable. El problema es después, ¿no? Una vez que el paciente ya pasó las 4 semanas de máxima debilidad o de máximo déficit, después cuando viene la parte de recuperación es el tema, porque hay una forma que es desmielinizante, que es cuando afecta la mielina, que es la que permite que la conducción vaya saltando y permite que la velocidad sea más rápida. Eso muchas veces uno le da inmunoglobulina, que es aumentarle las defensas al paciente, o la plasmaféresis, que lo que hace es sacarle todos esos anticuerpos que están de más, como para que el paciente responda mejor. Una vez que muchos pacientes responden bastante rápido a la recuperación, ¿sí? Pero hay un porcentaje que cuando esos anticuerpos han atacado tan severamente a la mielina, empiezan en forma secundaria a afectarse el axón, que es el que sostiene esa mielina, ¿sí? Claro. Entonces eso hace que por ahí la recuperación sea más lenta. Sergio Muñoz nos estaba contando su historia de deportista, maratonista, y un día se empezó a sentir mal y ahí aprendió más de la enfermedad del síndrome Guillain-Barré. Pero decía Sergio que no fue tanto la enfermedad, sino la recuperación. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, la verdad que uno sale bastante deteriorado física y anímicamente de una terapia, no se sale fácil. Había todo un proceso que había que hacer la rehabilitación kinesiológica para volver a reactivar toda la parte muscular. ¿Vos eras dependiente de todas tus actividades en ese momento? Sí, por lo menos las primeras 2 o 3 semanas me manejé en silla de ruedas, después con andador, pero sí, era la debilidad muy grande, entonces no podía mantenerme en pie durante muchos minutos, tenía que estar en reposo la mayoría del tiempo. Pero bueno, tuve la ayuda de Gustavo Oviedo, un kinesiólogo que me trató para el tema de la rehabilitación, y bueno,
fue muy favorable, y rápida en realidad. ¿En algún momento te dijeron en todo ese tiempo que no ibas a poder hacer nunca más maratón? Sí, la verdad que sí. Fue una de los pronósticos era que no habían buenas estadísticas en cuanto a personas que habían padecido este síndrome de que pudieran volver a correr. En eso hay dos opciones, o te deprimís y claro, te abandonás, o te da un amor propio más grande. Exactamente, sí. De hecho, bueno, eso fue uno de los peldaños que utilicé para superar el mal. Yo me había hecho realmente adictivo al tema de las maratones. Me había ayudado mucho anímicamente en el pasado y bueno, era lo que iba a utilizar para poder salir de esta crisis. Lo que no sabía era cómo, de qué manera. Así que bueno, de poco empezamos caminando, sosteniéndome con bastones o con muletas y después bueno, cuando empecé a sentirme un poco mejor y a tonificar los músculos, ya caminaba sin ayuda y bueno, un paso detrás de otro, de a poquito y a los pocos meses empezar a trotar como se podía, como respondían las piernas y los pies. ¿Y ahora? Porque no tenía sensibilidad y bueno, ahora ya han pasado varios años y sigo corriendo. El pronóstico que a mí me habían dado era que iba a caminar bien o me iba a recuperar dentro del año o el año y medio. Y en el caso hipotético de que pudiera volver a correr, iban a ser después de los 4 años. Y bueno, yo empecé a correr al año de haber salido de la terapia. Al año ya corría maratones de montaña. ¿Te queda alguna secuela? Y algunas secuelas hay digamos, los movimientos muy finos de algunas de las extremidades inferiores y la sensibilidad de la planta de pie, un poco también, no la tengo al 100%. Pero todas las otras actividades normales. Sí, las actividades normales. Sí, por suerte ayudó bastante el tema de la maratón. Sacando una proporción de cifras internacionales, ¿cuánto es la prevalecencia de esta enfermedad en un lugar? Y se estima que entre 0,5 a 4 en 100.000 habitantes, ¿sí? Y el tema es que hay distintos tipos de Guillain-Barré, no solamente no todas tienen el mismo pronóstico, hay algunas que se recuperan muy bien y sobre todo las que son de tipo axonal, que no se afecta tanto a la mielina o que no se complicó durante la internación, o sea, las que se complicó o aquellas que fueron de muy severas, muy agudas o en las personas que son de mucha edad, por ahí quedan más secuelados, ¿sí? Pero si no, hay pacientes que más o menos a los 6 meses el 80% podrían andar muy bien, cuando la lesión obviamente no ha sido tan severa. Las desmielinizantes tienen mejor pronóstico, las sensitivo-motoras de compromiso axonal son las más severas y realmente hay siempre que evitar que se infecten o se compliquen con la estadía en la terapia, que obviamente que eso lo lleva a que se secuele más. ¿Cuánto depende de la persona en la recuperación? Muchísimo. Yo he visto pacientes, esto ya es muy personal, ¿no es cierto? No es tanto por las estadísticas, pero pacientes muy jóvenes que tienen mejor recuperación y empiezan con su actividad física, y he visto personas muy grandes que actualmente las veo en el consultorio, en la cual han querido caminar al principio sin un buen plan de rehabilitación y se han terminado esguinzando, ¿sí? Porque ya quieren salir caminando, ya es el deseo de querer hacer cosas y claro, el músculo todavía no está listo como para apoyarse, la mala mecánica entre el músculo y la articulación hace que hagan malos movimientos y se terminan esguinzando y es un yeso o fractura y que es otra vez reposo. En cambio, que el paciente que hace un buen plan de rehabilitación, que se trabaje en forma multidisciplinaria, ¿sí? Ya sea con buenos kinesiólogos o con terapistas ocupacionales que hacen que la torpeza la mejoren o que la estructura de la marcha también la mejoren o la parte sensitiva o propioceptiva también la mejoren, hace que el paciente se vaya reconociendo, se vaya reeducando y se vaya reinsertando, ¿sí? Insisto, no todos los Guillain-Barré tienen las más secuelas. Hay pacientes que andan muy bien de entrada y no, con la internación y el seguimiento anduvieron muy bien a los 2 meses, otros a los 6 meses arrancaron y bueno, otros que obviamente quedan con secuelas. Y sí, y una de las cosas que por ahí más molesta, que no lo dijiste, Sergio, fue que se están muy cansados, mucha fatiga, sí, el dolor es impresionante, ¿sí? Caminaba 5 metros y tenés que descansar porque te agitás, como... Eso hay que estar mirándolo mucho, ¿no? Y hay que darle... Sin fuerza.
y realmente hay que tratarlo el dolor, porque si bien mejoró la fuerza, pero una de las secuelas que son bastante discapacitantes es el dolor al caminar, las contracturas por falta de fuerza muscular, y hace que obviamente que a nivel de la articulación empiecen las contracturas anormales y muy dolorosas. ¿El que tuvo alguna vez el síndrome puede volver a repetirlo o el cuerpo ya queda inmunizado? La definición es que es una sola vez y no se vuelve a repetir, aunque hay un porcentaje muy chiquitito, que no habría que decirlo, pero menor de 1%, que podría tener como una recaída, pero en realidad si llega a tener recaída hay que replantearse el diagnóstico, ¿sí? Hay que pensar que es una polineuropatía desminiscente inflamatoria crónica o estamos en presencia de algún otro tipo de patología que hay que investigar, una vasculitis o metabólicas o lo que sea, pero generalmente la Guillain-Barré es uno solo y hay que tomarlo en ese concepto, y que es autolimitante, ¿sí? ¿Es contagioso? No es contagioso, ¿sí? Yo recién lo comenté, es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, o sea, de nuestras defensas, frente a algo extraño que ingresó a nuestro cuerpo, y en vez de atacarlo solamente a esas sustancias extrañas, sino que también se ataca a sí mismo. Y es autolimitado, o sea que en un mes es la máximo de lesión, y después el paciente se tiene que recuperar, con o sin secuelas. Volvemos, Gustavo, a hablar de hipertensión. ¿Qué tema hay que destacar con respecto al estudio? El tema importante que creo que se aplica a las dos cosas, porque hay una sensación que las enfermedades se enfrentan a los Rocky 4 y la gran Rocky Balboa funciona mal. Funciona mal en el Guillain-Barré cuando uno se quiere hacer el guapo y el cuerpo no está preparado, y cuando lo quiere hacer solo y con la música esa heroica. Hay que hacerlo con tratamiento, con una idea, con un plan de tratamiento y conociendo el pronóstico. En hipertensión arterial pasa lo mismo, pero ahora el paciente no es uno, el paciente es la provincia de San Juan. Porque si no vamos a hacer absolutamente nada, todo ese grupo que el doctor Rosales contó bien es prehipertenso, ya no tiene la cifra de la juventud. Siempre que se tomaba la presión tenía 10,6. Ahora ha descubierto que vive con 13,5. No hace falta llamar a un astrólogo, va a ser hipertenso. Un buen porcentaje va a ser hipertenso en 4 años. Entonces es imprescindible, considerando a la provincia como paciente, tomar medidas para no tener dentro de 10 años tomar medidas un problema mucho peor. Lo primero es identificar a ese grupo que está muy cerca de la hipertensión, porque si nos vamos a quedar al final esperando la enfermedad manifiesta, esto va a ser impagable y no vamos a tener buenos resultados. Entonces hay que hacer un diagnóstico precoz de Guillain-Barré, hay que hacer un diagnóstico precoz de hipertensión. Y el que tiene entre 13 y 14 no necesita remedios, no necesita remedios, pero ya necesita tratamiento. Es decir, tiene que eliminar determinado tipo de alimentos de su dieta normal. El tratamiento es individual, pero si tiene sobrepeso, ha recibido una carta documento en forma de prehipertensión que necesita volver al peso normal. El consumo de sal, no me importa si el resultado va a ser extraordinario o no. Hay algunos que responden muy bien a bajar la sal y otros no tanto. A todos les conviene bajar la sal. Si soy sedentario, necesito hacer ejercicio media hora por día. Si fumo, tengo que dejar de hacerlo o disminuir la cantidad. Y sobre todo tengo que seguir vigilando, porque esto no es predecible. Cuando hablamos de porcentajes y de generalidades, hay gente que en el 2016 era prehipertenso y en el 2017 es hipertenso severo. Estas enfermedades no tienen por qué seguir. No siguen una lógica. No siguen una lógica. Por supuesto ocurre más en los que más familiares hipertensos tienen, ocurre más en los que más años tienen. Entonces, si quisiésemos hacer un plan para San Juan, no empecemos por los que tienen 12 años. La mayoría de los hipertensos tienen más de 45, más de 50. Entre los mayores de 65, 8 de cada 10 varones son hipertensos. Salgamos a buscarlo. ¿Qué tiene de interesante Renata? No lo sale a buscar al consultorio. Porque el que va al consultorio a tomarse la presión hace una semana que toma el remedio. Ahora está comiendo sin sal. Pero esa no es la realidad del año entero. Lo interesante de irlo a buscar al registro civil. En muchos países los están yendo a buscar al lugar de trabajo. Vigilás en qué situación está en la vida real, se lo informás, bueno, después también queda la responsabilidad individual. Pero no estamos en esa etapa. Estamos esperando en el centro de salud a que la gente venga a las 2 de la mañana porque se peleó con la suegra y le duele la nuca a tomarse la presión. La presión se toma cuando uno se siente bien, porque es cuando más probablemente la tiene alta, si la mayoría de las veces no da síntomas. Entonces, si hacemos como otros lugares, ya nos estamos quedando atrás en Latinoamérica. Ya nos lleva ventaja Chile. Sí.
Dentro de poco nos va a llegar ventaja Surinam. Entonces, lo más preocupante de este relevamiento es lo que le pasa a los varones. Los varones se hacen los guapos y después las mujeres se mueren viudas. Él dijo que el 25% de los hipertensos está controlado, de promedio. Si son mujeres, el 33% está controlado. Y si son varones, el 16%. Entonces no hay que morirse de estúpido. Esa forma de enfrentar la enfermedad a lo guapo, tipo barra brava, está produciendo un desastre. Y lo otro que importa es la edad. Los que son menores de 35, ni el 10% está controlado, porque se creen inmunes. Entonces no es cuestión de desafiar las cifras. Cuando te llega una carta de documento, si querés dejarla ahí encajoneada, déjala, pero te va a ir cada vez peor. Hay cuestiones en donde se ha invertido muchísimo. Los otros días en el programa de Línea de Vida mostrábamos lo que es el servicio de cardiología, que es realmente un lujo para la provincia, a nivel, con equipamiento a nivel mundial muy importante. Y lo que se viene. Y lo que se viene también va a ser muy importante. Pero también la cuestión es cómo hacer para que el servicio pase con el menor trabajo posible, y no por la cantidad de trabajo que tengan ustedes, sino por la cantidad de gente que sea hipertensa. Por supuesto que esto es un gran adelanto en el sentido de la provincia, la accesibilidad a la última tecnología, pero estamos viendo la parte final de lo que la consecuencia de lo que no se hace previamente. De lo que no se hizo bien en prevención. Exacto, prevención y promoción. Esto evidentemente hace algunos años, las sociedades de cardiología, que uno trabajó muchos años, llevamos proyectos nacionales y locales para educar al soberano, como decía Sarmiento. Esto que se cambia a partir de la educación. Las currículas es educar al maestro, que es el que lleva, por un lado, la educación al chico. Nosotros hemos trabajado en eso hace tiempo. Hay programas nacionales de las sociedades científicas, porque después todo lo otro tiene un costo elevadísimo. La conclusión final, el tratar un infarto, el tratar un accidente cerebrovascular, el colocar stent coronario, o después un procedimiento humano y económico, los dos. Económico, desde las dos partes. Hay cuestiones que en San Juan deben incidir más que en otros lados, por ejemplo el viento sonda. ¿Lo están investigando? Mira, es una pregunta interesante. Estamos trabajando y es una realidad muy buena la que planteas, porque estamos trabajando desde mayo de este año. Desde mediados de mayo, durante un año vamos a recolectar los datos de un trabajo multicéntrico de 4 provincias. San Juan, el Hospital Rawson, Mendoza, el Hospital Lago Mayor y el Italiano, un centro de La Rioja y uno de Catamarca, en cuanto es la influencia del viento sonda en las enfermedades cardiovasculares. Fundamentalmente vamos a correlacionar cuántos pacientes ingresan por fenómenos cardiovasculares, hipertensión arterial como urgencia hipertensiva, como una emergencia de presión arterial, cuadros coronarios agudos, infartos, angina de pecho e insuficiencia cardíaca. Con su experiencia de muchos años en el servicio público, ¿cómo cree que va a salir con el viento sonda? Bueno, esto vamos a extrapolar o llevar a nuestro país la relación que en otros lugares ya se conoce como en Japón, en los países alpinos con fenómenos similares climatológicos, que va a haber una mayor incidencia de internaciones por eventos cardíacos. Lo vemos en el día a día. Sabemos que en el invierno los pacientes nos llenan las unidades coronarias, los servicios de cardiología, en parte directamente relacionados con estos cambios bruscos, que es lo que se ha demostrado en otros lugares, pero en parte también por otras complicaciones que llevan a una desmejoría de su patología crónica, como son las enfermedades respiratorias asociadas que alteran la parte cardiovascular. Esto es interesante. 7 grados bajo cero inciden después. Sí, no, inciden desde el punto de vista. Desde el punto de vista de la hipertensión, la hipertensión, nosotros ¿qué tenemos en el organismo? Una temperatura que tratamos de mantener. Y una forma de mantener esa temperatura es vasoconstrayendo las pequeñas arterias. Cuando eso en una persona normal se produce, la presión arterial no se modifica. Un hipertenso que tiene una pared de las arterias con elasticidades diferentes, aumenta mucho esa resistencia al bombeo de sangre y corazón, y eso lleva a la presión alta. Por eso en el invierno nosotros los cardiólogos vemos muchos pacientes que, si bien están teóricamente bien controlados, con este cambio climatológico del frío se ve. La misma incidencia está demostrada, si bien hay diferentes trabajos, que en los accidentes cerebrovasculares hay una mayor incidencia, según algunos estudios, de los ACV isquémicos en los tiempos de invierno. Eso está también demostrado en algunos trabajos. Ha habido algunos trabajos juntos. Sí, la verdad. Esto lo estoy proponiendo. Pero el tema del viento sonda va a ser muy interesante,
cuando tengamos los datos. Esto se ha estudiado fundamentalmente en Alemania, en Austria, por el viento similar que tiene los Alpes, que se llama el viento Fohn. Claro. Se llama efecto Fohn. Y en algunos lugares de China, Hong Kong, también hay vientos, pero lo que pasa es que son con demasiada tierra. Entonces también se llama el efecto Por eso hay que hacerlo Chinook. en San Juan. Nosotros tenemos que saber, para decirle, lo que tenemos que saber que el viento sonda no origina enfermedades, las enfermedades ya están. Lo que hace es modificar la condición climatológica, los aspectos, cómo responde nuestro organismo ante eso. Por eso, otra última cosa, es muy interesante, Mendoza ya ha trabajado, porque esto lo empezamos a hacer con un grupo de Mendoza y se llevó, y hay un hospital que es el que coordina, que es el hospital alemán, que no lo dije, de Buenos Aires. Y los mendocinos tienen una ley provincial en la cual protegen a su gente, fundamentalmente a los chicos, y a las personas en el día de trabajo de viento sonda, cuando está preestablecido, porque hoy se puede predecir los días de viento sonda, el servicio meteorológico, el que predice. Sí, en general, pero los mendocinos que forman parte de este trabajo, y además el Servicio Meteorológico Nacional que va a definir todos los tiempos, presiones y todo, es el de Mendoza, la central de Mendoza. Entonces ellos han hecho una ley provincial con la Cámara de Diputados, en la cual esos días la gente está exceptuada, salvo excepciones, de concurrir al trabajo. Nosotros lo que hicimos hacer en San Juan, hace 3 años, trajimos a la gente de Mendoza, y ahí empezamos un poquito a trabajar en esto, y tomaron en Buenos Aires la idea, y hoy estamos becados a nivel nacional por el Ministerio de Salud de la Nación. Les agradezco a todos la participación el día de hoy.